Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los elementos más importantes de mayor transformación, de mayor impacto en las sociedades contemporáneas es lo que tiene que ver con la educación científica y sobre todo cómo la ciencia hace parte del día a día, de la vida diaria, de la vida constante de los ciudadanos, pero no solamente de los ciudadanos o de los jóvenes o los adultos, sino de todos los ciudadanos de una sociedad que permite que esta sociedad pueda competir, pueda progresar, pueda tener un impacto global. En Colombia hemos vivido una de las experiencias más fascinantes alrededor de esta transformación de la educación en ciencia y tecnología, que es la aparición de Maloca, que apareció a mediados de los 90 y que ha tenido un impacto importantísimo en estimular la formación científica, en estimular la indagación para muchísimos jóvenes, niños, pero también para muchísimos adultos. Pero a su vez Maloca se ha convertido en un referente mundial de qué es lo que se puede lograr con pocos recursos en países que miran de forma despectiva y un poco equivocada las condiciones en las que se debe presentar el desarrollo científico de esta sociedad. Para poder entender qué significa Maloca, para poder entender qué significa la proeza de haberlo creado, pero sobre todo incluso para entender la implicación de las puertas que abre Maloca a futuro para un país como Colombia, hablaremos con su fundadora, con su creadora, con su gestora, Nora Elizabeth Hoyos. Nora Elizabeth Hoyos, bióloga de la Universidad de los Andes. Es científica en biología molecular de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Además, tiene un posgrado en microscopía electrónica del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Actualmente se desempeña como directora general del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloca en Bogotá, Colombia. Fue directora general de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y vicepresidenta de la Asociación de Editores de Revistas Científicas Andinas. Como reconocimiento a su labor, fue incluida en el libro titulado 100 mujeres científicas latinoamericanas. Una de las cosas más complejas que tenemos los seres humanos es la aceptación del cambio. Y la ciencia y la tecnología arrasan con los paradigmas y de pronto nos transforman la vida de la noche a la mañana. Entonces todos esos hábitos, esas costumbres en la parte profesional son muy difíciles de cambiar. Hola Nora, ¿cómo te ha ido? Muy bien, excelente Carlos, feliz de estar aquí contigo, con ustedes, con todos los televidentes de este maravilloso canal Click. Qué bueno, qué chévere. Bueno, ¿cuál ha sido tu recorrido para llegar a ser la líder de un experimento tan hermoso y tan importante en Colombia como Maloca? Pues gracias por la flor que además comparto con millones de colombianos y colombianas altamente comprometidos con educación, ciencia y tecnología. Yo creo que hay algo muy bello que quisiera traer a colación y es la familia. En mi casa realmente la educación que recibí era sobre la importancia de aprender, sobre la trascendencia y maravilla del entorno, del tema ambiental. Y un tercer punto que me enseñaron mis papás siempre era cómo podía ser yo parte de la solución de tantos problemas que tiene nuestra sociedad. Entonces yo quería ser médica para servir a la comunidad y empecé a estudiar premédico en la Universidad de los Andes y en ese transcurso, después de 2 años, sentí que realmente lo que quería era ser científica. Por naturaleza... Y terminaste estudiando biología molecular en Yale. Claro, y entonces yo terminé biología, fui a especializarme, pero hay un dato muy interesante y bonito. Durante mi carrera en los Andes, tenía que hacer un trabajo sobre diabetes mellitus y yo fui a buscar información y llegué al Instituto de Cancerología donde estaba Jaime Ahumada, un médico nuclear muy interesante que era diabetólogo también. Y allí descubrí un nuevo mundo, o sea, cuando un biólogo ve un microscopio electrónico hace muchísimos años y entiende el poder que tiene esa tecnología, pues yo quedé absolutamente fascinada y pedí que me dejaran ir voluntariamente en los ratos en que no lo usaran para seguir aprendiendo esto. Y eso me sirvió mucho cuando regresé al país de plataforma. Pero espera, entonces tú estudiaste biología en la Universidad de los Andes. Y luego fui a Yale, hice biología molecular, pero pues allá me llenaron de sueños la mente, de cosas nuevas, maravillosas que aquí no existían. Cuando volví y quería seguir por este camino, implementar
todas estas cosas maravillosas, genética, inmunología, etcétera, pues no había terreno. Era de una aridez tan grande que ni recursos, ni criterios, ni políticas públicas, mucho menos, no existía nada. Entonces, en cancerología aprendí patología ultraestructural. Nora, pero ¿cómo llegaste a cancerología? Pues fue una historia preciosa porque yo tenía que hacer un trabajo sobre diabetes mellitus y entonces me fui a buscar a la Asociación de Diabetes a alguien que me ayudara. Encontré a un excelente médico que es médico nuclear también, Jaime Ahumada, y me remitió a cancerología donde había mucha información, bibliografía. Cuando yo llegué allí encontré un mundo espectacular al cual yo no tenía acceso. Había un microscopio electrónico para hacer patología ultraestructural y había un grupo de investigación muy interesante, curiosamente liderado por un personaje quien admiro mucho, el doctor Efraín Otero, que fue director de Conciencias muchísimos años. Entonces, este grupo de médicos nucleares más Julio Enrique Ospina, patólogo ultraestructural, era un núcleo muy interesante que rompía paradigmas allá. Me autorizaron ir a aprender un poco autodidacta, porque pues mientras no usaban el microscopio yo lo podía hacer, y descubrí un mundo nuevo. Empezamos a trabajar en una línea de células, que en esa época era bastante desconocido ese tema de cultivo celular, que hoy es del día a día, que era una línea de células GELA. Empecé a aprender de patologías tumorales, y bueno, fue maravilloso porque antes de yo graduarme, hicimos la presentación del resultado de nuestro trabajo en linfoma de Burkitt, un tipo de cáncer del sistema linfático, de haber encontrado unos virus asociados, y resulta que nos ganamos el premio en una convención de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia al mejor trabajo. Y pues eso, en esa época, que todo era un poco primitivo en esos sentidos de presentación de trabajos, etcétera, fue un gran logro y me motivó mucho a fortalecer el amor que yo le había iniciado hacia estos nuevos temas. Lo que te dio fue una fortaleza como científica. Claro, importante. y me dio una plataforma. Luego terminé, me fui, volví llena de sueños para implementar todo lo que había aprendido en Estados Unidos, pero desafortunadamente no estaba ninguna condición dada. ¿Por qué? Porque en Colombia no existían políticas, mucho menos recursos y criterio, pues casi nulo, sobre la trascendencia de estos temas. Pero qué cosa maravillosa pasó. El director en esa época, que desafortunadamente murió, un personaje espectacular, el doctor Mario Gaitán Yanguas, que me había conocido como estudiante, me acogió y me recibió como médico especialista en entrenamiento. Esto también es una anécdota muy linda porque no había cargo para mí, eso no existía. Y bueno, así empecé, y empecé en el laboratorio. Creamos el Laboratorio de Biología Experimental que lideraba Julio Enrique Ospina, y luego él subió de director y yo quedé de jefe durante muchos años, casi 10, y allí pudimos iniciar cosas muy interesantes, a pesar de que nos tocaba luchar contra la corriente. Bueno, pero además tú entraste en relación con investigadores del Instituto Nacional de Salud, me decías. Ah, no, eso fue maravilloso, porque obviamente allí adentro solo uno no podía hacer nada. Entonces, creé nexos con personajes del más alto nivel, como el doctor Moisés Wasserman, que en esa época era un bioquímico extraordinario en el Instituto Nacional de Salud, con entidades reconocidas a nivel mundial como el IBIC de Venezuela, que en esa época era de lo mejor que existía en el mundo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, inclusive con los líderes de biotecnología de Cuba, que siguen siendo maravillosos, y pues a conocer, a aprender y a poder implementar nuevas técnicas y nuevo conocimiento para los pacientes con cáncer. Yo empecé a tener mucha relación con los pacientes, obviamente, y cuando traje los marcadores tumorales, que hoy en día son de la cotidianidad de todos ustedes, algunos se habrán hecho o el antígeno carcinoembrionario o el antígeno de próstata, eso lo implementamos. Bueno, ese ya es conocido por casi todos. Claro. Bueno, eso lo empezamos en mi laboratorio. Y en esa época hay unas anécdotas complejas, pues no nos daban ni siquiera las muestras para tratar de ver si esos protocolos ya aprobados a nivel mundial podían funcionar para nosotros. Empezamos a trabajar en un tema muy retador y cada día es mayor, que es el cáncer de seno. Entonces ya en el mundo se usaba hacer la detección de los marcadores, de la dependencia hormonal del cáncer de seno, y aquí tampoco se aceptaba.
Entonces yo tenía unos médicos cómplices en el área de patología o de cirugía que me decían, eso parece como interesante y me daban las muestras, a veces hasta medio robadas las muestras para poder implementar estas técnicas, que hoy en día pues marcan la pauta, porque pues todo esto es fundamental. Empezaron a llegar inmunólogos al instituto, como Óscar Orozco, como Carlos Palencia, y entonces temas que eran bastante desconocidos se empezaron a institucionalizar, investigación, digamos, a nivel celular, a nivel molecular, ya los médicos pues aceptaban que la patología de más alto nivel, que era la ultraestructural, quiere decir que podíamos hacer aumento hasta de 1 millón de veces en las muestras, nos decía la realidad. Pero no era, déjame interrumpirte algo que has mencionado, es que los médicos empezaban a aceptar, eso es algo claro, sí, difícil. Porque, no, lo que pasa es que cuando hay protocolos establecidos y hay unos sistemas aprobados, es difícil realmente traer una nueva técnica o tecnología que pueda ser realmente acogida, sobre todo en esa época donde no había mucha dinámica en los sectores. Es casi cambiar un paradigma. Claro, era cambiarlo, era más allá de casi, era totalmente cambiarlo. Y en esa época pensar que uno podía hacerle un seguimiento a un cáncer de colon monitorizando con un examen de sangre un antígeno carcinoembrionario, pues era casi ciencia ficción. Entonces, pues allí y con el contacto que tuve con los pacientes, entendí que el problema de la ciencia y la tecnología en Colombia no debía limitarse a que nosotros en el campo de la ciencia podíamos hablar de un sector. Pero espera, que es que te está saltando algo que me parece muy emocionante. Este es un cambio de los últimos 20 años. Totalmente. Eso es muy reciente. De hecho, todavía hay mucha resistencia en muchos grupos. Yo creo que no es solo en el sector médico, creo que ocurre en ingeniería. Entiendo que una de las cosas más complejas que tenemos los seres humanos es la aceptación del cambio. Y la ciencia y la tecnología arrasan con los paradigmas y de pronto nos transforman la vida de la noche a la mañana. Entonces, todos esos hábitos, esas costumbres en la parte profesional son muy difíciles de cambiar. En los últimos años, además, todavía hay personas que ponen en cuestionamiento, por ejemplo, los marcadores tumorales. No, ya no, al contrario, cada día se profundiza más, porque ya ahora se habla de bio-nanotecnología, ya ahora... No, claro, pero digamos hay algunos que plantean que esto no es suficiente, que no es seguro. Claro que no es suficiente, por supuesto. Hoy en día se necesita toda una batería de indicadores que van desde marcadores genéticos, pasando por patología, más marcadores tumorales en sangre. Lo importante es que hoy tenemos una gama tan amplia de oportunidades para enfrentar una enfermedad como el cáncer, porque resulta que eso también depende del individuo. Hay muchísimas circunstancias sociales, económicas, psicológicas y físicas, metabólicas, que hoy en día se habla de la medicina de precisión. Ese es el nuevo concepto. Y esa medicina de precisión implica que la medicina es personalizada, porque cada uno de nosotros, a pesar de que pueda responder a un tratamiento, a un diagnóstico, tratamiento o pronóstico, pues también reacciona diferente, sea quimioterapia, radioterapia o a la parte psicológica. Hay muchísimos factores, es que somos unos seres multifacéticos, integrales, y creo que ese es el abordaje, y lo que nos está dando la ciencia y la tecnología es la apertura de nuevas herramientas para prevención, diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, digamos, lo que será el futuro, no solo en el cáncer, en general en todos los aspectos de la salud, de la vida de un ser humano. Pues bien, estamos hoy con Nora Elizabeth Hoyos, la directora y creadora y gestora de Maloca, acá en el Debate de la Ciencia. No se vayan. Si esa ley en el año 90 hubiera nacido bien, con todo lo que se necesitaba, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de otra economía, de otro contexto en el universo y de otro contexto para nosotros mismos, porque finalmente esto tiene que ir orientado a solucionar los problemas de salud, de alimentación, de vías. La ciencia sirve para eso. Bueno, Nora, ¿y cómo pasas de todo este proceso de investigación, de formación en biología, investigación en biología molecular, el Instituto de Cancerología, la relación con el Instituto Nacional de Salud? ¿Cómo pasas de ahí a crear una idea maravillosa que es crear Maloca? Bueno, realmente no pasé, yo me quedé. Hay algo muy interesante
y yo me defino simplemente con que me volví una rebelde con causa. Porque es que cuando yo en cancerología lograba los recursos, de hecho acá de Colciencias, para montar todo el equipo de investigación en genética, y no se pudo firmar el convenio porque pues en cancerología decían que eso que les regalaran así no era tan fácil. Estábamos en el Ministerio de Salud que no permitía ni siquiera recibir donaciones del sector privado. Yo conseguí unos equipos en Estados Unidos, no los pude recibir. Entonces yo pensé dos cosas. Voy a confesar aquí en público, tuve la tentación de devolverme. Yo tenía como el American Dream solucionado, yo podía trabajar allá y tener unas condiciones sencillas, pero muy interesantes y de por vida. Y realmente yo decidí quedarme para volverme parte de la solución. Uno no tiene la varita mágica, pero sí, cuando quiere hacer algo y ser parte de la comunidad, pues hay muchos caminos, y si no existen, hay que crearlos. Entonces, gracias a otro exdirector de Colciencias, un gran líder a quien admiro y es, digamos, el mentor en toda mi vida profesional, el capitán Alberto Espina Taborda, a quien yo llamé desde cancerología un día de desesperación y dije, tengo que buscar un escenario donde trabajar por la comunidad. Y yo llamé y me contestó un señor a quien yo no conocía y le dije lo que hacía y que quería hacer algo para que estas cosas cambiaran, porque definitivamente el premio Nobel aquí no se podía ganar. Entonces, que por lo menos los que nos siguieran tuvieran una vida mejor, y ese día cambió mi vida. ¿Y ahí nació la idea de Maluca? No, todavía no. ¿Todavía por eso digo, es que yo me quedé. ¿Por qué cambió mi vida? Porque él estaba de presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y él me citó para conversar, y ese mismo día nos inventamos el Comité de Ciencias de la ACE. Entonces yo era la presidenta, un poco lo que nos inventamos lo teníamos que ejecutar. Nos inventamos el boletín informativo, después me inventé los almuerzos científicos, eso les estoy hablando, no sé, de los años 80 o algo así, y muchas iniciativas para conectar a los científicos con la comunidad, porque lo que yo percibía era que, sobre todo en el sector salud, que es tan golpeante y tan fuerte, pues las personas no, si no entienden, no pueden abordar ni siquiera su propia enfermedad. Pero además no era en ese momento la comunidad científica, era mucho más pequeña que ahora. No, era pequeñitica, claro, éramos los mismos con las mismas en todos los escenarios. Entonces... los mismos con casi las mismas. Claro, éramos muy poquitas ellas, nosotras. Pero lo importante es que creamos un pequeño grupo de trabajo muy pequeño, donde estaban Fabio Chaparro, que en paz descanse, Eduardo Posada, Pablo Orozco, 2 o 3 científicas, la física médica que trabaja en cancerología, María Cristina Mesa, hoy en día trabaja también en la Nacional, y trabajábamos para crear nuevos caminos y convencer a la gente de que esto era muy importante. Pero en ese momento tuve otro rasgo de rebeldía, porque también hacíamos esas cosas y eran sueltas. Y hagamos una cosa importante, yo no sabía nada de política, y también voy a confesar aquí en público que me daban miedo los abogados y los policías. Y yo dije, hagamos una ley, porque esto es un país santanderista, aquí no hay sistema, ni hay reglamentos, ni hay nada. Y bueno, nació la idea, yo escribí una carta a Colciencias y me contestó curiosamente el que era subdirector, hermano de Jaime Ahumada, mi mentor de medicina nuclear. Aquí estaba Jorge Ahumada, y me dijo, me parece muy importante la idea, hablemos. Y yo pasé por encima de la Junta de ACE para hacer eso, era simplemente la presidenta del Comité de Ciencias. Y ahí nació, ese fue como el primer bretón que fue creciendo, muchas cosas ocurrieron. Pero la idea... de la ley que no existía. Bien. Y esa ley, eso es año 88 más o menos, también simplemente por intuición o por estar tanto en contacto con personas que estaban en riesgos muy complejos de su vida y su familia, me parecía que la ley iba a ser solitaria y que probablemente nadie la iba a cumplir si no había una cultura ciudadana alrededor de este tema. Entonces también en un momento de desespero yo dije, ¿por qué no le sugerimos al presidente Barco que decrete el Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología, para que tenga el marco suficiente para convencer al Congreso
y en el Congreso no se debatían temas de esta índole para nada, pero también para que la sociedad en general se involucre, porque esto es un problema de todos con todos y para todos. Déjame preguntarte por un contexto, porque además lo que estás relatando es de un periodo muy violento del país. Terrible. Que este periodo entre el año 86 y el año 90. Así es. ¿Cómo era hablar con los políticos de sacar adelante una ley de ciencia y tecnología? Mucho, ¿qué referente había? Porque si hoy es casi inhóspito, en ese momento, ¿cómo era? Pues primero que todo, recuerden que en esa época nadie usaba internet, eso no existía ninguna tecnología de información acá, casi ni nadie tenía ni computador siquiera. Entonces, traíamos referentes de países como Corea, que ya había mostrado su decisión, como la misma Argentina, para no ir más lejos, o México, que tenían modelos que yo también un poco lideré al principio, como los sistemas nacionales de estímulos a los investigadores, lo cual funcionó aquí por 3 años, mientras conseguimos los recursos y después murió. Y luego desapareció y en México continúa, aquí nada que se aplica. Claro, y son sistemas maravillosos. Y entonces nosotros no teníamos una manera, digamos, de convencer realmente a los políticos, y había muy pocos que entendían el tema. Existían, pero eran realmente contados con los dedos de la mano. Tuvimos muchos problemas en el Congreso, sí, pero de nuevo, en esa época ya estaba director Pedro Amaya, que en paz descanse acá en Colciencias. Hicimos una alianza muy importante y yo un poco, como decimos coloquialmente los colombianos por zapa, haber dado la idea del Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología, me dijeron, eso que usted se inventó, ¿para qué? Ya el presidente Barco lo aceptó y entonces usted lidérelo. Claro, me dieron aquí un escritorio y un teléfono negro de viaje. Rueda. Y hágale al Año de la Ciencia. Fue muy interesante porque yo creo que también a veces esos rigores, esas crisis hacen que nos volvamos más creativos. Y lo hicimos, casi 2 años, lo volvimos 2 porque pues nadie sabía muy bien cuándo empezaba y menos cuándo terminaba. Creamos un movimiento nacional que no era suficientemente poderoso, pero fue muy interesante. Fue como una plataforma para lo que hoy llamamos apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y una entidad como ACEACE genera una Expociencia Expotecnología, donde les voy a confesar también, eso era un ejercicio para colocar en un mismo escenario a los protagonistas de la ciencia, a los centros de investigación, a las universidades, etcétera, dentro del contexto del Año Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Y esta es una historia hermosa porque todos estábamos experimentando desde lo del Año de la Ciencia para arriba y un poco se sembraron muchas iniciativas, ideas y programas en universidades y centros de investigación. Recorrimos toda Colombia como en una especie de campaña de esto es importante, ¿por qué y para qué? Y la gente está involucrada. Superamos, eso no es un sector, eso es transversal. Cualquier cosa hoy en día tiene que ver con ciencia y tecnología. ¿Cómo llegaste a Maloca en medio de eso? Entonces, allí descubrimos oficialmente a la gente y eso cambia la historia para mí a nivel personal. Año 90, logramos que se aprobara la ley, presidente Gaviria, pero la ley se aprueba sin plata. Y allí también un poco yo cambié. O sea, lo de siempre, ciencia sin recursos. Claro, y un poco cambié el paradigma. Le habíamos puesto el 1% y nos lo borraron de un tajazo por ahí en el Ministerio de Hacienda. Y yo cambié mi paradigma de que la educación o la cultura ciudadana tiene que ser solamente para niños y jóvenes. O sea, y descubrí que los adultos estamos tomando las decisiones para el futuro a 20, 30, 50 años. Y no haber tomado esa decisión le ha costado a Colombia todos los recursos, toda la plata y todo el desarrollo. Si esa ley en el año 90 hubiera nacido bien, con todo lo que se necesitaba, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de otra economía, de otro contexto en el universo y de otro contexto para nosotros mismos, porque finalmente esto tiene que ir orientado a solucionar los problemas de salud, de alimentación, de vías. La ciencia sirve para eso y nosotros estamos abocados a problemas que eran del siglo pasado y que todavía no hemos podido resolver. Entonces, desafortunadamente, por un lado, pues nace sin recursos, pero por el otro lado se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los consejos de programa, se crean los consejos regionales, y nosotros vimos como que sí se podía. Allí tomó la decisión de renunciar al Instituto Nacional de Cancerología. Yo era la vicepresidenta nacional de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y me acoge entonces mi propia junta directiva para que yo me vuelva directora de la ACEACE, papel que cumplo, también rebelde con causa,
porque empezamos a hacer cosas como institucionalizar Expociencia, el Programa Nacional de Actividades Científicas Juveniles que lo lancé en el año 91, etcétera, pero seguían siendo cosas puntuales que no trascendían. Yo conocí la Villette de París o el Exploratorio de San Francisco, entidades hermanas de Maloca, y yo simplemente percibí que se necesitaba algo permanente, con visibilidad, con respeto y con institucionalidad, que fuera democrático. ACE tenían la idea de crear un museo de ciencias, y aquí hay un excelente referente, que es el Museo de la Ciencia del Juego de Julián Betancur, Universidad Nacional. Entonces, viendo el éxito de Julián, con quien trabajamos para el primer Expociencia, y daba un resultado maravilloso, esta comunicación diferente a nivel experiencial, respetando intereses de las personas y realmente motivándolos a nivel personal para que simplemente un proceso de aprendizaje. Entonces dijimos, vamos a hacer una organización como las mejores del mundo. Y yo me acuerdo yo viendo en París la Villette, decía, quiero uno como esos, pero mejor. Y Nora, bueno, permíteme interrumpirte, qué pena. Ya regresamos en el arte de la ciencia con una historia maravillosa y es cómo surge Maloca en el contexto nacional. Maloca paga, más allá de los impuestos normales, nosotros pagamos impuestos de empresa comercial. No tenemos no puedo creer que Maloca pague impuestos de comerciales. empresa, pero claro, inclusive pagamos O sea, no hay una impuestos. exención tributaria para. No, peor, pagamos impuestos que no nos competen, y eso lo hemos dicho en todos los escenarios de presidencia para abajo, como el impuesto de la ley de cine. O sea, Por el Dios. Estado, en vez de apoyar o estimular, castiga. Nora, cuando te interrumpí para que fuéramos a este corte, te estabas contando un poco ya el proceso de cómo estaba gestándose, mirando en París, aquello de lo que te estabas antojando, la idea del Museo de la Ciencia del Juego. Bueno, ¿cómo termina esto de, digamos, estructurarse? Yo creo que hay un tema clave, y también lo estaba empezando a mencionar, se llama los líderes. Creo que Colombia tiene un gran problema de liderazgo. Necesitamos más líderes formados, no solamente educados en el sentido académico, sino con visión y con capacidad de tomar riesgo. Resulta que con un compañero de sueños, Fabio Chaparro, que en ese momento físico lo nombró Antanas Mocus, lo nombró director del Instituto de Energía. Resulta que, de la empresa de energía, resulta que él le contaba la historia a todo el mundo sobre ese sueño que teníamos de crear un centro interactivo, todavía no se llamaba Maloca, similar a los más poderosos del mundo. Pues nadie sabía que era un centro interactivo. Aquí no había referentes de una organización como tal, con una edificación, un teatro de formato gigante, nada de eso. Creo que el 0,01% de los colombianos conocían sitios similares. Y en ese momento tuve una llamada visionaria que cambió la historia de más de 25 millones de personas que han sido coequiperos en todos esos productos y servicios maravillosos que tiene Maloca. Y se llama Paul Bromberg. Él me llamó, yo no hice ninguna gestión. Y me dijo, Paul Bromberg, el exalcalde, profesor de física en esa época. Pero la anécdota es muy simpática, yo no sé si él se acordará, pero lo primero que me dijo por teléfono es, Nora Elizabeth Antanas me nombró director del IDST. Y yo le contesté, ¿eso qué es? Porque el IDST estaba recién creado y yo no sabía qué era. Me dijo, no importa, él tiene su fama de un poco así duro, ¿no? Para contestar, no importa. Un poco entre irreverente. Exacto, lo válido es que yo conozco tu sueño y lo quiero apoyar. Eso, yo me acuerdo ese día hasta cómo estaba vestida, yo quedé como paralizada, que me llamaran a decirme que 3 papeles que yo manejaba debajo del brazo, que nadie entendía, porque ni conciencias, nadie quería apoyar ese sueño. Venga una persona que no estaba, digamos, en el sector de lo que hoy llamamos apropiación social, y me llame y me diga eso. Eso es lo que necesitamos en este país, líderes visionarios que tomen riesgo, y él lo tomó por todos nosotros, y hay que agradecérselo oficialmente, como lo hago permanentemente. Resulta que nosotros necesitábamos una cabeza importante como él que tomara el riesgo, y sabíamos que detrás se iban a ir otras organizaciones, y eso ocurrió. Y ocurrió porque el IDST se vuelve socio fundador de la Corporación Maloca,
Paul decide aportar 2.000 millones, y me acuerdo que él mismo me contó, yo no sabía, me dijo, es que en Bogotá hace 30 años no hay ninguna inversión importante, la última fue el planetario que ya tiene 30 años y está obsoleto. Entonces hagamos ese centro que suena maravilloso y que generará una dinámica social muy importante. Él tomó el riesgo por el gobierno local, distrital, y el otro líder, a quien también le hago el reconocimiento, José Antonio Campo, que a pesar de ser economista, digo a pesar de, porque esto no es muy común encontrar, es físico de corazón, le encanta toda la ciencia, comprende perfectamente la trascendencia de esto, y él estaba director de Planeación Nacional, posteriormente ministro de Hacienda, y a través de él, el gobierno nacional aporta con un coequipero maravilloso que era en ese momento también el director de Conciencias. Ya entra entonces Fernando Chaparro y dice, listo, vamos a apoyar a Maloca. Entonces teníamos dos líderes, digamos, que tenían mucho impacto en sus gobiernos distrital y nacional, que nos permitían abrir el campo para buscar otros recursos. Y les cuento para resumirles la historia, que es muy bella, porque en 18 meses conseguimos no solo los recursos, sino que paralelamente diseñamos, construimos y abrimos operación. Maloca se crea entonces como una corporación de ciencia y tecnología que era totalmente inusual. Ese tipo de corporaciones las creamos con nuestra famosa Ley 29 que se aprobó en el año 90. Una corporación de ciencia y tecnología es entidad privada sin ánimo de lucro que se autosostiene, pero que puede ser creada en su parte inicial por asociados. Entonces, el IDST es un asociado fundador, Colciencias es asociado fundador. ¿Y cómo era esto? Hacían un aporte en dinero, especies, servicios, en este caso en dinero, quedan socios de por vida, pero no dan cuotas anuales. ¿Qué hicimos con el IDST y Colciencias a la cabeza? Pues invitar a otras entidades, tanto locales como nacionales, públicas y privadas, a que aportaran. Era la primera opción que tenía Colombia para hacer alianzas público-privadas, para generar una nueva entidad. Y esa nueva entidad, cualquiera, garantizaría su permanencia al ser privada sin ánimo de lucro. También en la Ley 29 logramos una serie, digamos, de posibilidades para salir la contratación de la Ley 80 con el decreto 591, y entonces pudimos tener unas herramientas de base como plataforma para que esto funcionara. Entonces seguimos tocando puertas y otras entidades del distrito, secretarías no las abrieron. Luego otras entidades del gobierno nacional, que llevaba el mismo José Antonio Campo a los ministros, a Maloca, llevó al ministro de Cultura, se vuelve socio, invita al ministro de Medio Ambiente, que estaba Juan Meire en esa época, y el ministro de Cultura en esa época era el hoy director de la Julio Mario Santo Domingo, nuestro gran amigo, y se vuelven asociados. Entonces aportan de diferentes maneras, y del sector privado le tocamos la puerta a la organización Ardila Lule para que nos apoyara el domo. Y esa construcción fue muy importante, por eso se llama Cinedomo Carlos Ardila Lule, porque pues era una cosa inaudita que tampoco, a ese sí que menos referente, fue el primer cinedomo en América Latina, y allí podíamos brindar estas experiencias significativas de aprendizaje. Entonces estos líderes públicos y privados se unieron para permitir que funcionara el proceso. Y es inaudito, yo creo que es una historia bien compleja de lo maravillosa y desconcertante, que muestra que en Colombia sí se puede cuando se quiere, cuando hay líderes que le apuestan a eso y empujan, porque en 18 meses, con contenido, búsqueda de recursos y apertura, no ha hecho ese proceso ninguna organización en el mundo. Batimos récord, entonces creo que sí se puede. Y hoy en día les cuento, más de 26 millones de personas atendidas. Y algo inaudito, autosostenible, lo cual tampoco me parece muy justo. Maloca paga, más allá de los impuestos normales, nosotros pagamos impuestos de empresa comercial. No tenemos... No puedo creer que Maloca pague impuestos comerciales. De empresa, pero claro, inclusive pagamos impuestos... ¿No hay una exención tributaria para No, peor, pagamos impuestos que no nos competen, y eso lo hemos dicho en todos los escenarios de presidencia para abajo, como el impuesto de la ley de cine. O sea, el Estado, en vez de apoyar o estimular, castiga, pues vía sí, tributaria. Realmente, porque a nosotros nos toca conseguir lo que sea que haya que hacer, el 100% es conseguido. Y organizaciones de esta índole en el mundo siempre tienen algún tipo de apoyo. Un apoyo permanente, sea
del gobierno o en exención de impuestos o en la operación, pero nosotros no, nosotros todos competimos como si fuéramos empresa privada y realmente nosotros cumplimos una función del gobierno sin serlo, porque a nosotros nos interesa la comunidad. Y realmente yo sí creo que en Colombia tenemos que estimular ese compromiso social, como uno es parte de la solución porque somos expertos en criticar, pero cuando uno se vuelve parte de esa solución y no parte del problema y somos muchos trabajando, Maloca no es labor de una o dos personas, no soy yo, es mucha gente como Paul Bromberg, como José Antonio Campo y millones de personas que silenciosamente nos apoyan, pasan el voz a voz, dan una recomendación de Maloca y por eso ya vamos a cumplir 15 años. Yo creo que 2013 es una gran celebración porque es la muestra de que Colombia si quiere puede y debe, es la esperanza. Maloca va más allá. Nosotros no enseñamos física y química, claro que sí están metidas en nuestros contenidos, pero tiene que tener el contexto de ciencias sociales y humanas para que la pertinencia... Sonia, déjame preguntarte algo muy específico en lo que estás diciendo, es que me aterra el castigo del Estado vía tributaria. Sí. Y quisiera preguntarte por dos referencias, dos historias que conozcas de los niños que empezaron a llegar hace 14 años a Maloca, y que hayan tenido un impacto directo de Maloca en sus vidas hoy, para contraponerlo a ese castigo, a ese descuido del Estado. Esa es una pregunta tan maravillosa que yo se la devuelvo a todos ustedes, los oyentes. Tal vez, digamos, son tan poquitas las personas que por oídos, aunque ni siquiera hayan ido, han recibido un mensaje de fe, de esperanza, que hay muchas organizaciones sanas, transparentes, que son construidas en alianza público-privada para trabajar por la comunidad. Millones de testimonios hay, no son ni siquiera cientos de miles. O sea, recibimos voces desde la Guajira, la Amazonía y afuera. A nivel internacional, Maloca tiene un reconocimiento muy bello. Y hay personas colombianas que viven en Australia, en Bélgica, hay personas que viven en Alaska o en África, y que Maloca les tocó sus vidas, porque no es solamente lo disciplinar. Nosotros articulamos ciencias básicas con ciencias sociales, para darle contexto y pertinencia. Maloca está con aliados tan importantes como Descubre Guajira, con la Fundación Cerrejón Progreso, hasta la Amazonía, con la Gobernación de la Amazonía, pasando por el Chocó, por Bucaramanga, por Cartagena, por las CPMs en Medellín, estamos en el Huila, en muchas regiones, trabajando con la comunidad, para la comunidad. Nosotros no vamos allá a enseñar nada, vamos a compartir lo que sabemos. Nuestra filosofía es que hay que hacer que todos nosotros amemos aprender toda la vida y que respetemos el conocimiento, estimulemos la innovación, pero basado en principios y valores. Yo creo que si Colombia puede ofrecer como democracia la oportunidad que desarrollemos nuestro talento y nuestros intereses, es un país mucho más en paz, porque la persona es feliz, puede desarrollar su proyecto de vida, es eficiente, es eficaz y por supuesto pacífica. Y yo creo que crear empleo por crearlo no es el camino, porque pues vamos a hacer lo contrario, y Maloca lo que estimula es esa autoconfianza. Creo que es un problema muy grave que hemos tenido, que no creemos que podemos ni que debemos, porque lo nuestro es más poquito y más chiquito, y Maloca es un mensaje de optimismo, de autoconfianza, y que sí se puede, que las alianzas público-privadas pueden transformar muchas vidas, y esa pregunta tuya es maravillosa. Yo los invito a todos y a todas a que nos manden testimonios, aprovechemos los 15 años que empiezan en el 2013, porque es una construcción colectiva espectacular. Muchas cosas por resolver y por mejorar, claro. Lo que no vean mejoradito nuevo, pues es que estamos ocupados buscando recursos. Pero todo el amor, imagínense que nuestro valor corporativo es ese. El amor por Colombia, el amor por la educación, por el aprendizaje. Muy bien, con esta fulgurante energía de Nora Elizabeth Hoyos, ya regresamos a nuestro último corte hoy en el debate de la ciencia, hablando de Maloca y sus consecuencias. No quiero que se nos pase el tiempo sin preguntarte algo que es clave, y es que Maloca te ha llevado a una experiencia. Acabas de llegar a un viaje de China importantísimo, y eso es parte de un grupo muy especial del mundo que además tiene que tomar decisiones claves con respecto a América Latina, con una bolsa de dinero gigantesca. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿En qué estás metida?
Bueno, Nora, pero ¿cuál es el papel de Maloca, por ejemplo, hoy en debates como la ciencia y la tecnología, en los nuevos marcos jurídicos, en toda la condición de lo que uno podría llamar el foro político, la capacidad política de movilización de Maloca? Pues es también una excelente pregunta. Maloca siempre ha estado involucrada con política porque sabemos que es un tema estructural en el país. A raíz de la inconformidad con la Ley 29, porque sabíamos que faltaba mucho por desarrollar, con la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Jaime Restrepo, senadora y representante a la vez en esa época, y luego el doctor Jaime Restrepo, director de Colciencias, iniciamos un proceso maravilloso, creamos el Foro Político Maloca, que sacó adelante la nueva Ley 1286, que ya no solamente fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sino que establece estrategias para los recursos adecuados, como el tema de regalías que surgió allí. ¿Y cómo funcionó eso? Nosotros invitamos entidades públicas y privadas, casi 300, que a su vez hicieron sus foros internos para recoger todas las iniciativas en temas de ciencia y tecnología. Esto fue un proceso democrático muy bello, muy importante, que durante 3 años se gestó con el legislativo y bueno, luego pasó a nivel ejecutivo. Ustedes saben que la ley se aprobó durante el gobierno del presidente Uribe, y hoy en día pues esperamos que realmente haga el cambio, sea las bases para el cambio que tanto precisa el país. Pero seguimos casi que del mismo marco de la década de 1980. Porque yo creo que hay un tema importante y es la cultura ciudadana. Insisto en el tema de los líderes. Si la gente no cree en estas cosas, podemos crear todas las herramientas, los mecanismos, las leyes, los recursos, y pues no se apropian y no se utilizan o no se sabe cómo utilizarlos ni les parece muy interesante. Entonces, por eso el tema de cultura ciudadana, que nos incluya de 0 a 110 años, es tan fuerte. Hemos hecho muchas campañas con líderes públicos y privados, porque no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las personas que lideran a las comunidades y que toman las decisiones por ellos. De manera que consolidamos un tema que se llama educación no formal, que era en su época concebido como de segundo nivel, como una educación no importante. Hoy en día, les voy a contar un dato que a mí me impresiona y me compromete, es que niños y niñas aprenden máximo el 27% en el aula. Eso es un dato sacado del Institute for Innovation and Learning, que durante 30 años ha estudiado estos escenarios experienciales no formales porque no están metidos dentro del currículo, pero sí responden a una estructura, pero somos suficientemente flexibles y que cada día están tomando más auge. Es impresionante la capacidad que tiene la experiencia, la vivencia personal para uno realmente amar, aprender o transformar su vida o tomar decisiones. Entonces, trabajamos con Colciencias en la política nacional de apropiación social de ciencia y tecnología, porque no es solamente comunicar, divulgar o difundir, eso es parte de la apropiación, es cómo tocar la conciencia ciudadana, cómo realmente nosotros comprendemos y apropiamos que esto es fundamental y cuál es el papel que nosotros de manera crítica pero proactiva vamos a desarrollar. Entonces, política de apropiación, política de ciencia y tecnología, y al tiempo pues muchos programas permanentes para responder, adicionar a esa pregunta maravillosa de a quién le ha tocado su vida Maloca, porque hay programas como los clubes de ciencia y tecnología, niños de 3 y 4 años hasta 16, tenemos la red de profes con más de 20,000 profes en online y están o semipresencial y es gratuito para ellos. Tenemos esos programas permanentes que se articulan con la sociedad, inclusive con Secretaría de Desarrollo Económico, esa maravillosa red de empresarios innovadores para micro y pequeños empresarios, u hoy el programa Ubícate, que va a cambiar muchas vidas. Pero Nora, a ver, no quiero que se nos pase el tiempo sin preguntarte algo que es clave, y es que Maloca te ha llevado a una experiencia, acabas de llegar a un viaje de China importantísimo, y eso es parte de un grupo muy especial del mundo que además tiene que tomar decisiones claves con respecto a América Latina, con una bolsa de dinero gigantesca. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿En qué estás metida? Esa es una pregunta que yo quisiera que de verdad los colombianos apropiáramos esta gran posibilidad que tú mencionas. El gobierno chino tiene muy claro que ciencia y tecnología son su estrategia mayor, económica y social, y deciden entonces revisar sus políticas a los próximos 20 años. Se une con la UNESCO y crean un centro de investigación de nivel 2, que son los centros internacionales, que se llama el CISTRAT.
y el CISTRAT, la sigla es el Centro de Investigación y Políticas y Estrategias para Ciencia y Tecnología. ¿Y en qué consiste? Somos 5 representantes del mundo. Yo tengo el honor y la responsabilidad de representar a América Latina y al Caribe para que durante 6 años estemos con el gobierno chino, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, definiendo ciertos parámetros y sobre todo lo que nos puede corresponder además son los mecanismos de cooperación en estos temas. Ellos tienen unos recursos enormes en este campo. Quieren invertir más de $100.000 millones en América Latina en los próximos 5 años. Y allí estamos para que se detecten pues necesidades, etcétera. Yo creo que es un gran honor que se nombre a un colombiano o colombiana en este caso por encima de países que son muy poderosos como Brasil, Argentina, México, y somos los 5º en ciencia y tecnología. Y pues me escogieron a mí porque es un poco la combinación de excientífica con temas de cultura ciudadana, con temas de políticas públicas, y eso es lo que estamos aportando. Y pues para las mujeres les digo, es un gran honor, pues soy la única mujer en ese grupo. Y lo que hay que hacer ahora con América Latina es cuáles son nuestros intereses, sabiendo que los de la China tienen un foco muy claro, que son biotecnología, seguridad alimentaria, seguridad, etcétera, y cómo nosotros nos articulamos para que esas inversiones billonarias que van a hacer en nuestros países tengan la mejor implementación. O sea, eso ya está dado, es un hecho, y hay que trabajar y articular estos temas más allá que simplemente con la CEPAL, que todo el gobierno colombiano y el sector privado pues podamos orientar cuáles son las propuestas de Colombia para poder apropiar el máximo de los recursos y por supuesto compartirlos con América Latina, porque la ciencia no se hace solo, es una globalización de conocimiento, que podamos unirnos y fortalecernos en el trabajo con nuestros países hermanos de la región para aprovechar al máximo. Esto es una oportunidad absolutamente espectacular que ya está definida por ellos. Ahora, aparte de esta noticia maravillosa, quiero, como solo me quedan 2 minutos, terminar con una pregunta que es clave y un poco ácida y crítica. Y es que tu recorrido, tu posición en Maloca, estar en esa condición de un poco una especie de institución outsider, que además es considerada una especie de empresa privada con ánimo de lucro, te hace muy observadora de todo lo que pasa en el país en ciencia y tecnología y en educación. ¿Tú crees, o mejor, cómo ves tú el futuro del país y de América Latina en general? Porque además son futuros desiguales. México y Brasil en una capacidad de investigación fuerte, pero en Colombia muy rezagados. ¿Cómo ves esto? Yo siempre he sido muy optimista, pero las decisiones son ya. Me parece que Colciencias está en un programa en un proceso de reestructuración muy interesante que tiene que ser aprobado por Presidencia de la República. Pues digo tiene que ser porque para que Colciencias pueda cumplir su función como departamento administrativo a cabalidad, los recursos tienen que incrementarse porque nunca será suficiente de todas maneras, y el país tiene que entrar en un movimiento de cultura ciudadana que creo que ya hay brotes muy interesantes. El solo hecho de que muchas ciudades o regiones nos están pidiendo crear organizaciones nuevas allí, yo creo que es un excelente síntoma. Me parece que estamos a puertas de una oportunidad única e irrepetible. Y alarmas que son oportunidades como lo de la China nos dicen, esto es el eje del desarrollo económico y social de la humanidad. Entonces, aprovechemos estas oportunidades que ya están dadas, como tú decías, antes no había recursos, y pues transformemos la locomotora de la innovación en un cohete, ni siquiera en un tema transversal. No será demasiado porque optimista esto no da tiempo. Yo creo que ejemplos clarísimos, contundentes como Corea, que decidió crear 13 centros de investigación hace 30 años, y hoy en día, pues, el ingreso per cápita no tiene nada que ver con el nuestro, y antes eran mucho más pobres, sin tener recursos naturales ni una ubicación geográfica adecuada, pues nos muestran claramente que se puede y se debe hacer. Y yo creo que es muy bonito hacer un llamado que cada uno de nosotros puede ser parte de la solución. Estamos en un país democrático. Yo sí creo que Colombia puede y debe, es un país creativo, es un país súper interesante, con unas posibilidades extraordinarias, con la riqueza más importante que es la de la gente que quiere hacer, quiere ver transformadas sus cosas. Todo el mundo dice que ama la educación, que se vea muy claro. La educación hay que darle
digamos, una revisión para fortalecerla y superar todos esos paradigmas un poco que nos tienen amarrados a la historia nociva, porque hay mucha historia excelente. Entonces, podemos y debemos, es el momento de conciencias, es el momento del aprendizaje, de amar, aprender para toda la vida. Yo los invito a que rompamos el paradigma que el aprendizaje es para nuestros niños. Nada más hermoso que nosotros adultos sabiendo que todas las oportunidades y todos los escenarios nos permiten y abren la puerta para que crezcamos como seres humanos. Así que mi acto de fe en Colombia se ve cada día más fortalecido, porque es que a pesar de esas crisis que tú mencionas, económicas y de violencia, aquí estamos. Pues, María Elizabeth, muchísimas gracias por habernos contado esta maravillosa historia. Aquí llegaste con Maloca y hacia dónde vas con estos retos, y lo de China, que es una noticia importantísima. Y muchas gracias por haber estado ustedes con nosotros hoy en el debate de la ciencia.